A ver, pensemos en esto. ¿Puede la fe encontrarse en medio del ruido de una fábrica? Para el teólogo Marie-Dominique Chenu, esto no solo era posible, sino que era absolutamente esencial. Vamos a meternos de lleno en su idea, una idea radical, de una fe que, digamos, se ensucia las manos, inmersa en las luchas del mundo real. Y esta es justamente la pregunta que está en el corazón de la obra de Chenu. A primera vista parecen dos mundos totalmente opuestos, lo sagrado y lo secular, ¿no? La oración y la línea de montaje. Pero para Chenu esa era precisamente la barrera que había que derribar. Para entender lo revolucionario que fue el pensamiento de Chenu, primero tenemos que ver contra qué se estaba rebelando. En su época, la teología era, muchas veces, un ejercicio puramente académico, algo totalmente desconectado de la vida y los problemas de la gente común. Imaginen una forma de pensar que casi se sentía orgullosa de ser atemporal, de no contaminarse con los líos del día a día. Pero claro, para sus críticos esto no era una virtud. Era como tener un manual de instrucciones para un mundo que ya no existía, lo que la hacía irrelevante para los desafíos urgentes del siglo XX. Y este es el punto clave. Para Chenu, una fe que no tenía nada que decirle al obrero en la fábrica o al activista que luchaba por justicia, era una fe que había perdido el norte. Era un conocimiento desencarnado, completamente desconectado de la realidad. Entonces, ¿cómo se produce este cambio? ¿Cómo es que un experto en textos medievales se convierte en el teólogo de la clase obrera? Bueno, su propia vida fue un viaje fascinante, desde el silencio del claustro hasta las crudas realidades sociales de su tiempo. Ok, repasemos esta cronología porque es reveladora. Chenu empieza como un académico experto en Santo Tomás de Aquino, pero su encuentro con jóvenes trabajadores cristianos los sacude por completo. Luego se mete de lleno en el corazón industrial de París, viviendo entre las fábricas. Ojo, que no fue un cambio superficial, fue una inmersión total que transformó su teología desde adentro. Esta frase es genial y tiene su historia. Cuando algunos le sugerían que había como dos Chenos, el académico medievalista por un lado y el activista social por el otro, él insistía: no hay dos Chenos. Para él, su estudio del pasado y su compromiso con el presente eran inseparables, una sola vocación. Y de esa convicción, de esa unidad, nace su idea más potente y revolucionaria: ver el trabajo humano no como una simple carga o una necesidad, sino como un acto con un profundo significado sagrado. Esto es, en esencia, la teología del trabajo. Chenu sostenía que el ser humano, al transformar el mundo, se realiza a sí mismo. El trabajo no es algo ajeno a la gracia de Dios, sino uno de los lugares privilegiados donde esa gracia se manifiesta. Así que, construir una mesa o soldar una viga no era solo trabajo, era colaborar con la creación misma. Esta comparación lo deja clarísimo. La visión tradicional era muy moralista: pórtate bien en tu trabajo y listo. Pero la visión de Chenu es muchísimo más profunda. Lo que dice es que el acto mismo de trabajar, de construir, de transformar la materia, tiene un valor teológico propio. Es parte de la construcción del reino de Dios aquí, en la tierra. Pero, a ver, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo puede la fe dialogar con los eventos tan complejos de la historia? Bueno, pues Chenu desarrolló una herramienta para lograrlo. La llamó leer los signos de los tiempos. Para Chenu, la historia no es solo el escenario donde la fe ocurre, es el lugar mismo donde Dios se manifiesta. Un signo de los tiempos no es un evento cualquiera, es un momento crucial que despierta la conciencia colectiva, que nos revela algo nuevo sobre la justicia o la dignidad humana. Y en su época, él identificó varios de estos signos. Cosas como el surgimiento de la conciencia de la clase obrera, los movimientos por la paz después de las guerras, o incluso la creciente autonomía del mundo secular. Chenu no veía esto como una amenaza, para nada, sino como una oportunidad para que la fe se purificara y encontrara su verdadero propósito. Y todo esto nos lleva al punto culminante de su pensamiento, porque para Chenu, estas ideas no eran para quedarse en un libro, tenían que traducirse en un compromiso concreto con el mundo. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Para Chenu, la fe no es una lista de creencias que uno acepta primero y después, si acaso, las aplica, ¿no? La fe se forja, se pone a prueba y se vuelve real en la acción por la justicia, en la solidaridad con la gente oprimida y en la lucha por transformar la sociedad. Esta frase, que refleja el espíritu que Chenu ayudó a inspirar, es increíblemente poderosa. Fíjense que no dice que la lucha por la justicia es algo bueno que se debería hacer. Dice que es un elemento constitutivo de la evangelización.
O sea, sin ese compromiso concreto, el anuncio del Evangelio está, de alguna forma, incompleto. Y claro, su impacto fue inmenso. Sus ideas sobre la historia, el trabajo y el compromiso social resonaron fuerte en el Concilio Vaticano II y se convirtieron en una de las fuentes de inspiración para teólogos como Gustavo Gutiérrez, una de las figuras clave de la teología de la liberación aquí en América Latina. Al final, el método de Chenú nos deja con un desafío directo. Si él vio los signos en los movimientos obreros y pacifistas de su tiempo, ¿cuáles son los nuestros? ¿La crisis climática? ¿Los movimientos por la igualdad de género y raza? ¿La revolución digital? La pregunta queda abierta, como una invitación a continuar el trabajo de una fe que esté de verdad conectada con nuestra historia.